Toda una polémica y un debate profundo ha causado la declaración de 34 constituyentes electos reunidos en la denominada Vocería de los Pueblos. Al respecto, desde el oficialismo han criticado el comunicado, dicen que se deben respetar las reglas establecidas en el acuerdo del 15 de noviembre, que es lo que precisamente cuestiona esa declaración. Vamos a conversar del tema, estamos en contacto con el constituyente electo por el Distrito 8 de la lista del pueblo, uno de los firmantes del documento, Marco Arellano. ¿Cómo está, Marco? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Marco, bueno, ha habido un debate, ya podemos entrar en el detalle, pero ¿qué le han parecido hasta ahora las reacciones que ha habido respecto a esta declaración? Me parece que son declaraciones desproporcionadas y que evitan hablar de los temas de fondo que se están planteando en esta carta, en esta declaración. Ajá. Hay temas que a nosotros nos parecen relevantes que tienen que ver con el fin de la vulneración de los derechos humanos que están sucediendo en Chile, con la liberación de los presos y presas políticos de la revuelta que hay en Chile. Hay prisión política en este momento. Y respecto al punto que habla de la declaración de que este acuerdo no se tiene que tratar bajo reglas inamovibles, ha dado pie a todo un sinfín de interpretaciones que a mi entender son bastante mañosas y que lo que buscan en el fondo es aterrorizar a la población un poco respecto a cosas que jamás nadie ha hablado. Sí. ¿Por qué hablas de una interpretación mañosa, Marco? Es una interpretación mañosa porque cuando hablamos de que no hay reglas inamovibles y que este proceso es dinámico y está sometido al cambio, tiene que ver primero con respetar la voluntad de la gente, que la gente en realidad, el pueblo, el real soberano, y tiene que ver con cosas que son súper concretas y son súper prácticas, que hay que debatir durante el ejercicio del desarrollo de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente, como por ejemplo las reglas de participación ciudadana. En el ítem en el cual se firma este acuerdo, por ejemplo, hay un presupuesto sumamente acotado para instancias de participación ciudadana y yo me pregunto si hay algún constituyente que podría estar en contra de que haya una participación democrática directa en este proceso, a través de distintos mecanismos que hay que establecer, pero que el acuerdo, como está redactado en su inicio, no contempla esto, y eso fue también por la forma en que se suscribió este acuerdo, que fue entre gallo y medianoche, que fue todos trasnochados tomando café. Muchos elementos quedaron fuera de aquello. Sí. Entonces han habido interpretaciones, para terminar el punto, han habido interpretaciones sumamente peligrosas y mañosas respecto a esto. Hay gente que incluso ha hablado como que uno está tratando de disolver el Parlamento o disolver el Ejecutivo, y cosas que son absolutamente absurdas. Es que absolutamente absurdas. Es que profundicemos en esos puntos, Marco, porque yo creo que ahí llegamos al centro del asunto. Muchos interpretaron esto como que la convención sencillamente no tenía reglas, ¿no? Y que al no tener reglas y al plantear ciertos puntos políticos como estas garantías democráticas que han planteado en relación, por ejemplo, a la desmilitarización de la Araucanía o a la libertad de los llamados presos políticos, había una suerte de atribuciones que se estaban arrogando en la convención que no les correspondía. Por eso se hizo esa interpretación en algunos casos quizás más maximalista. Aclaremos ese punto entonces. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene efectivamente la convención, Marco? La convención tiene el desafío ahora y la tarea de redactar un reglamento, ¿ya? De redactar un reglamento. Y esa es la tarea que se viene ahora respecto a lo que planteas tú de los puntos sobre desmilitarización y sobre la libertad de los presos políticos. Son puntos que nosotros tenemos que plantear en el debate. Y esta declaración lo que hace es precisamente eso, es poner en el centro del debate temas que son elementales, primero, para tener un proceso constituyente realmente democrático, y segundo, nuestro rol como constituyente. A nosotros nos eligieron como constituyentes precisamente para defender esto. Pero Marco, ¿esas son condicionantes? Es decir, ¿la convención va a empezar a trabajar si es que se resuelven esos problemas o ustedes lo están planteando como una declaración política donde se marcan ciertos puntos? Es una declaración política y en ese contexto se enmarca y queda absolutamente claro en el texto. Sí, es que es importante aclarar eso porque algunos entendieron como que si no se resolvían esos otros puntos, bueno, entonces no habría más o menos trabajo de la convención. Por eso es importante ir conversando sobre estos aspectos. Ahora, cuando ustedes hablan de esa declaración política y de resolver esos puntos, finalmente hay una declaración que va más allá de lo que
estrictamente va a debatir la convención, ¿no? Entra como a un juego de actor político sobre asuntos contingentes que sin duda son relevantes, pero el mandato también para la convención es claro en torno a redactar una nueva constitución. Ni más ni menos que eso, o sea, tremenda tarea, pero ese es el mandato específico en lo que se ha planteado respecto a la crítica sobre la declaración. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro mandato. Nosotros entendemos que la voluntad del pueblo en este proceso es redactar una nueva constitución, y es redactar una nueva constitución que precisamente nos permita dejar atrás años y décadas de abuso y de vulneración a nuestros derechos. En ese sentido, como actores políticos y como actores constituyentes de un proceso histórico, tenemos que plantear estos puntos y tenemos que presionar en estos puntos, porque para eso se nos mandató. Nosotros cuando hicimos campaña, desde la Lista del Pueblo y desde otros movimientos sociales que componen la Vocería de los Pueblos, fuimos siempre muy claros respecto a estos puntos. Y en ese contexto obtuvimos la votación que tuvimos, obtuvimos el nivel de escaños que tenemos. Entonces, parte del debate democrático, y es mi deber, es nuestro deber plantearlo. Es parte de. Entonces, cuando yo quiero detenerme en esto, porque nosotros hacemos un planteamiento, planteamos tal idea, abrimos el debate respecto a cierto punto, y la reacción del poder, porque eso es la reacción del poder, de la clase política, de la clase económica, es inmediatamente censurar el debate, e inmediatamente posicionarnos en una esquina respecto a algo como que si estuviésemos saltando todo, y eso es una interpretación mañosa que busca, y quiero detenerme en esto, aterrorizar a la población. Entonces, aquí en Chile nosotros no... Yo creo que ese es el objetivo, porque la gente se asusta. Acá ha habido vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos. Chile ha pasado tristemente muchos eventos históricos que han generado un trauma en la gente, y esta bataola que generan personeros políticos de derecha, y que algunos medios repiten, lo que hace es hincar el dedo en esa herida y seguir asustando a la gente. Y yo le hago un llamado a la gente a no asustarse. Esto es un debate democrático, nosotros vamos a estar hablando ahí, y nuestro objetivo es meter a los pueblos en la redacción de la constituyente. Queremos hacer que este proceso sea lo más democrático posible, y eso es lo que estamos planteando. Yo me imagino que no hay ningún constituyente que pueda oponerse a eso, que pueda decir, no, saben que la gente no participa en este proceso. Nosotros queremos que participe. Entonces hago un llamado a parar la campaña del terror que han iniciado algunos personeros de derecha y de la política clásica del poder económico, de hecho, Marco, y hablar sobre los temas que tenemos que hablar. Pero ahí son dos cosas distintas, por ejemplo, Marco, porque hablar sobre la desmilitarización de la Araucanía, por ejemplo, que puede haber sido un tema que efectivamente ustedes hayan abordado en su periodo de campaña, y una razón, como dices tú, por la cual hayan votado por ustedes, es un tema distinto al del reglamento, porque efectivamente uno de los primeros pasos que tendrán que dar los constituyentes es acordar un reglamento de funcionamiento, ¿no? Y eso involucra también resolver el tema de la participación democrática. El tema de la desmilitarización de la Araucanía es un tema que no está dentro de la tarea que se les encomendó a ustedes. Lo que pasa es que cuando nosotros planteamos que queremos incluir al pueblo, a los pueblos en este proceso constituyente, eso requiere garantías, requiere que hayan ciertas condiciones de base para que pueda pasar. Y actualmente en la Araucanía hay un proceso de militarización, ha habido un hostigamiento constante a las comunidades, han habido episodios de montaje ejecutado por las policías, y hay un clima que está enrarecido. Nosotros lo que queremos hacer es llamar a la paz social, a la calma, y para eso el Estado tiene que generar condiciones. Porque si hay presos políticos ahora, si hay gente que se siente vulnerada por este sistema, si hay zonas que están siendo militarizadas constantemente, ¿cómo nosotros después vamos a plantear que esas comunidades participen abiertamente en el proceso, que participen democráticamente si hay condiciones que las oprimen hoy? Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer también, poner estos temas y garantizar que el pueblo y los pueblos tengan las condiciones de participar en este proceso. Es parte de, no es algo aparte. Es que eso ya significa abordar temas que exceden a las facultades que tiene efectivamente la Convención, ¿no? Por eso yo te preguntaba un tema que es muy relevante, si es una condicionante para la labor de la constituyente. Porque en caso de que así fuera, por ejemplo, sobre la desmilitarización de la Araucanía o sobre la prisión de aquellos que están detenidos por el estallido social y por actos y algunos casos delitos cometidos en el contexto del estallido social, sería inmiscuirse en algunas decisiones de otros poderes del Estado, del Ejecutivo en un caso, del Judicial en otro. Y ese tipo de facultades son las que no tiene la Convención. Por eso volvemos al punto de si está o no dentro de las atribuciones de la Convención y de los constituyentes plantear este tema.
Lo que pasa es que ese es un debate apresurado y que corresponde, lo que intenta es establecer una dicotomía, así como sí, no, A, B, está allá, ¿es una declaración o una exigencia? ¿Es una declaración de guerra? No, 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 no. Estos son temas que tienen que plantearse para que se discutan, precisamente para poder tener la oportunidad acá de poder aclararle a la gente cuál es el rol y el objetivo que nosotros buscamos en el proceso constituyente. Entonces, esa dicotomía como de que sí, no, de que falso, esos son temas que tienen que darse en el transcurso del proceso constituyente en una discusión abierta que involucre a todos los actores, que involucre a la sociedad, que involucre a los poderes del Estado. Los tienen que involucrar, ellos tienen que sentirse interpelados por esto que están pasando, en vez de cerrar el círculo y decir no, 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 que las reglas, y para petarse trae una serie de reglas. Ellos tienen que estar dispuestos a dialogar y a entender que son elementos bases para que se desarrolle el proceso. Entonces, más que hacernos el cuestionamiento a nosotros respecto a plantear estos puntos, que la ciudadanía, el pueblo que votó por nosotros nos mandató a plantear estos puntos, es interpelar a la clase política, es interpelar a los poderes del Estado para que hagan lo que tienen que hacer, porque lo tienen que hacer. Es parte de su rol, es parte de su función y también es parte de nuestra responsabilidad plantear eso y ponerlo sobre el tapete. Bien, Marco, gracias por conversar con nosotros a esta hora. El debate va a seguir abierto, seguro, hasta el momento de la instalación y los primeros pasos que dé la convención. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación.